El tema que vamos a ver el día de hoy es el cuidado de enfermería al paciente pediátrico en estado crítico, bajo un enfoque de calidad y seguridad. Vamos a revisar, bajo el contexto actual que vivimos, la calidad y la seguridad de la atención médica son objetivos que se han trazado desde hace muchos años, más de una década, en los sistemas de todo el mundo. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por estos mismos, a pesar de que disponemos de herramientas para el análisis de riesgos, matrices, políticas nacionales e internacionales, recomendaciones, guías de práctica clínica, aún no hemos logrado garantizar la seguridad clínica y la calidad de la atención que demandan los usuarios en las instituciones, no solamente públicas, sino también en las privadas. Lo anterior tiene razón de ser porque ellos son muchos los actores que intervienen en el proceso de calidad, y esto me refiero a muchos profesionales de la salud, incluidos los profesionales de enfermería, las instituciones de salud y la sociedad, y aún más los factores que pueden condicionar el desempeño tanto positivo como negativo de estos actores en el sistema de salud. Un papel determinante lo tienen los profesionales de enfermería. Desde hace muchos años pesa sobre sus espaldas los procesos de certificación y acreditación, de los cuales obviamente se generan en muchas instituciones, a fin de responder a las exigencias de atención derivadas de las transiciones demográficas. Es cierto que hoy en día ya las poblaciones han crecido, las epidemiológicas, en donde no hemos rebasado lo que son las enfermedades agudas y hemos ya llegado a enfermedades crónicas, padecimientos que antes se presentaban en la población adulta y hoy también están presentes en la población infantil. Las tecnológicas, que también aún así, a pesar de que hemos estado actualizándonos, nos han rebasado en muchos sentidos. Las económicas, se han destinado mayores recursos más a la parte de prevención y disminuido en la parte de curación, siendo que la demanda más importante es la de curación. La profesión de enfermería ha dejado viejos paradigmas y ha tenido que renovarse, posicionándose con ello en una profesión con práctica cada vez más demandante en la parte cognitiva, en la física y en la parte emocional, especialmente en aquellos microentornos hospitalarios que por su naturaleza son considerados campos minados de riesgos, y esto me refiero a las unidades de cuidados intensivos. La noción de prioridad en la atención-cuidado más fuerte en el subsistema de cuidados intensivos está relacionado con el riesgo de vida, el cual oscila entre lo real o lo oculto, el cierto, lo incierto, la verdad y el engaño, donde las posibilidades y las probabilidades y las oportunidades tienen juego de las prioridades, elegidas, reconocidas a la rutina, donde el incierto parece surgir en la medida en que se toman conscientemente el riesgo, determinando de esta manera la diferencia entre vida, la muerte o bien también la discapacidad, ¿por qué no? Por lo anterior, y para satisfacer las diversas necesidades que dan origen a los problemas reales y potenciales que amenazan la vida del paciente pediátrico críticamente enfermo, el profesional de enfermería requiere hoy por hoy fortalecer sus competencias genéricas, incluso muchas de ellas también consideradas también las básicas, las que llevamos desde la formación básica y llevadas a lo que es la media superior, y mejorar las competencias especializadas para garantizar en estos entornos tan complejos el cuidado integral basado en prácticas seguras. ¿Qué requiere entonces de las competencias? Competencias me refiero no solamente a aquellos conocimientos, sino mejorar habilidades y destrezas y por supuesto mejorar la actitud ante ciertas situaciones. Competencias genéricas describen comportamientos asociados a los desempeños comunes de diversas, y solamente no me refiero a las instrumentales, a las interpersonales y sistémicas que son necesarias para afrontar diferentes retos, a las específicas, aquellas que están directamente relacionadas con el ejercicio específico en los microentornos como son en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Refiriéndome a las competencias genéricas instrumentales, las habilidades cognitivas, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de planear y organizar, conocimientos básicos de la profesión buscando como ello una identidad, capacidades metodológicas para resolver problemas y también toma de decisiones asertivas, destrezas lingüísticas, las habilidades de comunicación y escritas propias de nuestro idioma, conocimiento de un segundo idioma cuando es necesario, la consulta de algunas fuentes que muestren la evidencia disponible hasta el día de hoy, capacidades
habilidades intelectuales o individuales, capacidad crítica, autocrítica, apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, compromiso ético, en donde se comprometen también nuestros valores y formación a lo largo de la vida, destrezas sociales, el trabajo colaborativo que se requiere entre nuestros propios profesionales, habilidades interpersonales para manejar situaciones y toma de decisiones, capacidad de trabajo multidisciplinario, habilidades para trabajar bajo un contexto internacional. Las competencias genéricas sistémicas, ser emprendedores, generar nueva creatividad e iniciativa con un espíritu emprendedor, organizacionales, diseñar y gestionar nuevos proyectos, preocupación por la calidad, capacidad para trabajar de forma autónoma y capacidad de investigación, liderazgo, mejorar aquellas competencias, identificar talentos y dirigirlos hacia un bien común que sea positivo para una mejora continua, el logro, motivación, capacidad de aplicar y compartir conocimientos en la práctica y capacidad de aprender. Por ello, el fortalecer las competencias específicas requiere de 3 actores principales y considerar algunos elementos que pueden condicionar el impacto positivo o negativo, que van relacionados con el actuar del paciente, de los profesionales, en este caso enfermería, y de las instituciones, tornándose todo esto en un entorno más complejo para el cuidado y que lleva riesgos potenciales. Si bien hemos avanzado en materia de seguridad, hemos también retrocedido de algunos otros aspectos que ya revisaremos. Complejidad en el cuidado. Recordemos que el área de pediatría tiene grupos muy diversos, desde los recién nacidos hasta los adolescentes, comprendiendo la edad pediátrica desde los 0 a los 18, lo cual tiene identificado necesidades específicas fisiológicas y de atención que cada uno demandan de manera diferente. Las características físicas, hoy por hoy nos enfrentamos a situaciones en donde pacientes que antes pesaban 40 kilos hoy nos rebasan, hasta triplican nuestro peso hasta 90, 100 kilos, ¿no? Y que dificulta el cuidado del paciente. Las morbidades agudas y crónicas determinan también el grado y número de intervenciones y el número de horas de atención. Hoy por hoy nos enfrentamos a retos más importantes. Enfermedades que han avanzado como el cáncer, las enfermedades oncohematológicas, la leucemia, los tumores sólidos, las inmunológicas que han recobrado un factor, han desempeñado un papel importante en salud pública, las inmunodeficiencias primarias y secundarias. La mala nutrición, quedando no solamente en la desnutrición, sino también en aquella obesidad que también implica riesgos y retos importantes, sobre todo porque no sabemos manejar a los pacientes obesos y especialmente cuando se enfrentan en situaciones en estado crítico, que ya está considerada como una entidad inflamatoria y que tiene respuestas metabólicas diferentes a los desnutridos. Trastornos psiquiátricos, que también la pauta nos lleva a irnos preparando cada vez más. Hoy nos enfrentamos cada día a pacientes en donde nuestra propia en duelo, nuestra propia inexperiencia nos enfrenta a ellos, como es algún trastorno psiquiátrico, la drogadicción, los efectos de las drogas, de la violencia que tenemos. No sabemos actuar hasta a aquellos pacientes que se tornan agresivos y complejos en el entorno. Enfermedades pocos frecuentes, enfermedades como los errores innatos del metabolismo, que aunque parecieran que son enfermedades raras, hoy cada día están más presentes, sobre todo en aquellas instituciones que somos de referencia y que pocas veces manejamos y que también otorgan recursos y desgastan al personal porque no se pueden tratar tan fácilmente. Implican riesgos importantes. Para ello, las competencias han ido avanzando y tenemos que aplicar nuevos conocimientos, incorporar estándares en el cuidado, en algunos de ellos en el transporte intrahospitalario, la inmovilización y rehabilitación temprana, la farmacoterapia. Recordemos que son pacientes que tienen más de 10, 15 fármacos como la polifarmacia y que implica interacciones en donde también tenemos que aplicar nuestros conocimientos. Monitorización invasiva y no invasiva, ventilación mecánica invasiva y no invasiva, terapia de infusión intravenosa, terapia de reemplazo renal, terapia monoclonal y terapia transfusional, soporte nutricional, por mencionar algunos. Ello requiere también el conocimiento bajo un marco jurídico vigente, políticas, normas, protocolos, guías de práctica clínica, recomendaciones, políticas institucionales, nacionales e internacionales, recomendaciones por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana y otras instituciones certificadoras como John Commission y el Consejo de Salubridad.
y que tenemos que dar apego y cumplimiento a todas las indicaciones para garantizar una atención de calidad y segura. Competencias en el cuidado en cuanto a bajo la estructura, tecnología aplicada al cuidado del paciente, manejo de equipos electromédicos que cada vez son más complejos y difíciles de manejar, sobre todo porque consideran sistemas poco amigables y sobre todo cuando tenemos brechas generacionales en donde tenemos compañeras que tienen 20, 30 años y que algunas otras se han incorporado recientemente y que están más activas en algunos conocimientos, dispositivos de monitorización. Ahora no solamente la monitorización básica, sino aquella especializada como electroencefalograma, índice bioespectral para monitorizar el coma barbitúrico, ventilación invasiva y no invasiva, para la atención de la parada cardiorrespiratoria, que tenemos que estar ávidos de esos conocimientos, no solamente en la parte básica, sino también en la parte avanzada. Manejo de bombas de infusión, entre muchas otras. Recursos materiales también. Ha avanzado mucho en la tecnología aplicada al cuidado del paciente. Hoy por hoy tenemos catéteres mucho más sofisticados, manejo precautorio con esos dispositivos, apósitos para el manejo de heridas y de úlceras de presión, dispositivos para fijación de tubos endotraqueales y alguna catéter o sonda de eliminación, entre muchos otros. Por lo tanto, debemos de considerar la tecnología como un aliado del cuidado para que nos facilite los procesos de atención, y con ello también tenemos que considerar el uso racional de los mismos porque conlleva riesgos, incorporación sobre los principios de su utilización, lo cual no debe superar la esencia del ser enfermera, es decir, no nos debe suplir. Por lo tanto, todo este entorno suele ser mucho más complejo para el cuidado. En cuanto a la gestión de recursos, la designación del personal de enfermería debe ser considerada bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo. Es decir, también nosotros, las que estamos a cargo de la coordinación o la dirección de recursos humanos, también tenemos que considerar esto a fin de atender las necesidades asistenciales de los pacientes. Tenemos que considerar la complejidad, dejemos de contar pacientes, sino tengamos que ver qué tanto requieren del cuidado. Complejidad en cuanto a infraestructura, recursos humanos. Evidentemente hoy tenemos brechas generacionales que no nos han permitido avanzar en los procesos de atención, incorporar algunos nuevos conocimientos como modelos de atención, porque muchos de ellos no se han actualizado. Por lo tanto, hay también fallas en el sistema y fallas en los procesos que nosotros otorgamos, identificándose fallas en la distribución y asignación de personal, en donde no estamos identificando los talentos de cada uno de ellos y no estamos reubicando en las áreas específicas con esos talentos. La evaluación de competencias hoy por hoy es uno de los eslabones que todavía se mantienen en detención. Tendremos que estar evaluando qué tan efectivamente se están realizando los procesos y estar capacitando continuamente. La ausencia o fallas de supervisión también, la cual a veces no es tan eficiente, y la comunicación no es tan asertiva con las autoridades. Las debilidades en los programas de enseñanza y educación continua, que a veces no cumplen con las necesidades que se han identificado, los focos rojos en cada uno de los servicios. El clima laboral. La comunicación debe ser visualizada también como una herramienta de cambios y de mejora del cuidado. En este sentido, se debe de evaluar, planificar y comunicar los procesos presentes en el trabajo cotidiano de la unidad de cuidados intensivos, necesarios para cualquier acción o toma de decisiones. Esto es muy importante. Debe ser un entorno libre de estrés, aunque ustedes me dirán, pues en sí la terapia intensiva condiciona ciertos factores de estrés. Sin embargo, cuando nosotros agregamos otros más, entorpece la atención. Gestión de recursos materiales. Esta debe de ser definida por el flujo de actividades. Dejemos de solicitar y gestionar recursos en base a lo histórico, a lo consumido, a lo dispensado. Tenemos que identificar aquellos recursos que nos otorgan o nos garanticen mayor seguridad, no solamente para el paciente, la atención del paciente, sino para nuestra propia seguridad. Recordemos que dentro de un entorno con riesgos también está involucrado el riesgo laboral de las personas que trabajan ahí, con el objetivo de garantizar la asistencia a los usuarios no sufra de
interrupciones por la falta de disposición de recursos. Es bien cierto que cuando ocurre un evento corremos porque no disponemos en ese momento o bien porque no se ha gestionado el recurso, no se ha justificado bien su compra o la selección no ha sido la más eficaz o la más oportuna por las personas indicadas que de alguna manera intervienen en la calidad del cuidado y la seguridad del paciente. Las relaciones interpersonales con otros profesionales involucrados en la atención. Tenemos también fallas. Recordemos que es un mundo de actores que intervienen en la atención, trabajadoras sociales, nutriólogos, vigilancia, personal de limpieza, incluso con nuestros propios profesionales a veces tenemos conflictos y que a veces no somos tan inteligentemente para manejar esos tipos de conflictos con autoridades de las que dependemos. Incluso también hoy nos enfrentamos a familiares cada vez más demandantes porque tienen acceso a información que a veces nos rebasan. La verdad es que nos rebasan y nos limitan en nuestro actuar, nos sentimos a veces mucho más vigilados, ¿no? Y esto nos debería de comprometer más a trabajar para mejorar el cuidado. El código de ética y de valores, hoy también el trabajo en las unidades de cuidados intensivos se ha mecanizado, se ha usado mucho más la tecnología, hemos perdido la parte de humanidad, vemos a los pacientes como códigos, como inotrópicos, como vasopresores, como dispositivos de monitorización, sin comprender que tienen necesidades fisiológicas específicas de acuerdo a su edad y que se rompe el vínculo también de la familia, que es uno de los patrones de referencia que tenemos de cómo es su comportamiento y se responder ante procesos de enfermedad. Los valores personales hoy en día también se ha roto también la parte nuclear de la familia en la sociedad, lo cual también ha comprometido en nuestro actuar en nuestro medio laboral. La personalidad y las habilidades de comunicación que cada uno de nosotros tenemos, el manejo de conflictos, y sobre todo porque somos un personal que aunque se ha incorporado ya también el sexo masculino, preferentemente sigue siendo la actuación femenina y la verdad es que somos bastante complejas. Dentro de cada una de nosotros hay una historia y unos procesos difíciles de comprender que cada uno de nosotros manejamos de manera diferentes porque tenemos diferentes recursos internos y que a veces no es tan posible abandonarlos o dejarlos fuera de los medios o los entornos hospitalarios laborales. La inteligencia emocional con los que respondemos, hoy cada día nos comprometemos menos y trabajamos menos y a veces también respondemos de manera negativa. Hace algunos días antes podíamos ver que alguien golpeaba en la calle a una persona y podíamos comprometernos a defenderle y demás. Hoy en día pasamos de largo y así pasa también en los medios hospitalarios, en donde muchas veces no reconocemos los riesgos de los pacientes y no involucramos al resto del personal para que lo pueda identificar y responder oportunamente ante ese mismo riesgo. La complejidad del cuidado también conlleva, porque hoy cada vez nos llenamos más de más formatos, ¿no? Formatos que a veces no tienen razón de ser. A razón de que o con la justificación de que tenemos que evidenciar todas nuestras actividades, se convierte solamente en papeleo que no refleja nuestro actuar y nuestro seguimiento y monitoreo. Muchos de los formatos que llenamos a veces ni siquiera tienen congruencia o no unificamos criterios para el llenado de cada uno de ellos y que lejos de darnos elementos para conducir o mejorar el cuidado, se convierten en papeles que se tienen que ir agregando al expediente, ¿no? Y que a veces ni siquiera nosotros comprendemos. El número de solicitudes para la gestión de recursos. También nos saturamos de partes administrativas, solicitudes para medicamentos, solicitudes para soluciones, solicitudes para todo, ¿no? Y que a veces se convierten en archivos muertos, cajas y cajas que no podemos dejar en otro lado y que también propician riesgos para el paciente y para el personal que se desenvuelve en estas áreas. La recepción del documento del paciente, que a veces sean trasladados de otras áreas y que los términos o la documentación no puede ser enlazada en los expedientes o los formatos que se tienen en otras instituciones. El sistema electrónico de información, no todas tenemos toda la competencia para trabajar en las computadoras, ¿no? Todavía nos resistimos al cambio y tenemos que seguir trabajando en formatos impresos. Reportes, expedientes electrónicos, bases de consultas, incluso a pesar de que ya está disponible los recursos de internet y las bases de consulta para resolver algunas dudas o la mejora de la toma de las decisiones, aún no los proponemos y no los utilizamos como tal, ¿no?
Esto convierte todavía más complejo nuestro entorno o nuestro actuar. Necesidades económicas. Es bien sabido también que se torna mucho más complejo cuando no estamos al 100% de nuestras capacidades. Muchos de nosotros tenemos la necesidad de duplicar turnos, hacer guardias, trabajar en dos lugares a la vez, que también eso nos limita en nuestra respuesta ante la toma de decisiones, en este caso en estas áreas. Demanda asistencial, la sobrecarga. Por muchos factores, por parte organizativa, por situaciones de políticas y demás, en donde también nosotros en algún momento somos responsables de ello, porque en algún momento también nos hemos comportado como usuarios, como demandantes de atención, en donde no entendemos la urgencia de acudir a un centro hospitalario, no discrepamos de quién sí tiene que ser atendido de manera inmediata y quién tiene que tardarse, ¿no? Y quién sí puede ser trasladado, tiene criterios de inclusión para las unidades de cuidados intensivos. El cansancio, cada vez más se traslada a las personas de lugares más recónditos, que a veces recorren hasta 2 horas de distancia, ¿no? Entonces esto también genera cansancio y obviamente limita nuestro actuar en las unidades de cuidados intensivos. El contexto personal. El enfrentarnos a la vida y a la muerte son situaciones difíciles, sobre todo cuando somos madres y que podemos ver reflejado algún pensar en cuanto a nuestros hijos, en donde también no sabemos cómo acercarnos, ¿no? Cómo resolver esos duelos y nos quedamos atorados en ellos. Las pérdidas, el carácter, también la formación que tenemos en cada uno de ellos para resolver y negociar conflictos y relacionarlos con las personas. La problemática familiar que llevamos, ¿no? A veces cuando vemos alguna circunstancia de conflicto en las áreas y condiciona mucho mayor estrés derivado de alguna circunstancia personal, a veces juzgamos sin comprender y entender que atrás de esta persona hay una historia difícil y que no tiene los recursos necesarios para sacar adelante o abordarlos de manera correcta, que de alguna manera está limitando su actuar o su proceder en las unidades de cuidados intensivos, y esto vuelve mucho más complejo el cuidado que otorgamos al paciente. La problemática con otros profesionales de la salud, incluyendo también los propios profesionales de enfermería, ¿no? El poco trabajo colaborativo que tenemos con cada uno de ellos. Contextos. Evidentemente vivimos contextos difíciles, sociales, jurídicos, políticos, económicos, que entre ellos se encuentran las barreras interculturales, especialmente aquellos centros de referencia en donde recibimos pacientes con algún idioma, con una lengua diferente a la de nosotros y que nos limita su comprender de necesidades y que difícilmente podremos satisfacer. Las tradiciones y las costumbres que todas se conservan en muchos de los pueblos y que a veces no comprendemos o no somos aliados de ellos. Uno de ellos también es la religión, ¿no? A veces no comprendemos. Un ejemplo de ellos es cuando los pacientes son testigos de Jehová y que no comprendemos, nos rebasan nuestro entendimiento de por qué no reciben transfusiones o por qué limitan o toman decisiones determinadas a la vida o a la muerte de una persona, y que a veces nos confronta, ¿no? Nos hace menos tolerantes y no tenemos tolerancia a la frustración. Grupos de intereses individuales y de grupos. Aquellos que también igual demandan. Hoy en día se han beneficiado con algunos seguros, la incorporación de algunas personas que tienen recursos altos en los medios hospitalarios y que demandan el mismo tipo de atención que se pudiera tener en los medios privados, y que obviamente esto genera conflictos entre los mismos profesionales. Algunos grupos de interés, sobre todo es cuando van involucrados en situaciones políticas, a razón de llamar la atención o otorgar algún beneficio, también igual los partidos políticos o el gobierno presiona ciertas instituciones, y que obviamente se ve reflejado en el actuar de cada uno de los profesionales. El apego a la normatividad vigente. Definitivamente mucha de la normatividad no se encuentra actualizada o no está conducida con la práctica actual. Entonces eso también deja huecos en el actuar y nos vemos en riesgos de legalidad. Requiere de habilidades de comunicación y conocimiento de un marco jurídico vigente, de normas, de guías de práctica clínica, de riesgos que nosotros llevamos no solamente en la parte penal, sino en la parte civil, y que de alguna manera eso también lleva complejidad en el cuidado. Por ello, se requiere de un compromiso y trabajo de conjunto de instituciones, profesionales de la salud y sociedad, es decir,
Pareciera que unas ven unas cosas, otros oyen otras y otros perciben otras cosas, y que nuestro actuar incluso con nuestros propios colegas va de manera diferente, aunque sabemos que la dirección es la seguridad y la calidad de la atención del paciente. Pareciera que nosotros vamos como los vectores a diferentes sentidos y no confluimos en un solo órgano que es el centrado al paciente, ¿no? Entonces tendremos que trabajar en ello para mejorar y percibir y caminar de manera igual que todos los demás, ¿no? Y eso es sentarnos a platicar, a actualizarnos, y que ello nos limite en nuestro actuar. Desarrollar habilidades para identificar oportunamente los errores, abordarlos, gestionarlos y prevenirlos. Evidentemente, desde hace muchos años hemos estado trabajando de manera institucional, nacional y personal con la identificación de eventos adversos. Sin embargo, hoy por hoy no tenemos un registro confiable que nos demuestre que estamos mejorando, ¿no? Y no solamente me refiero a los errores de medicación, me refiero a muchos otros, el riesgo de caídas, la parte de las omisiones y demás. Y no solamente reconocerlos y reportarlos, sino también abordarlos de manera reactiva y, ¿por qué no, proactiva antes de que sucedan? Entonces, justificar un error lo duplica, reconocerlo lo minimiza. Sin embargo, seguimos cayendo y recordando y recorriendo muchos errores que se han trabajado y que se han tropezado en el camino. ¿Cómo mejorar el cuidado? Evidentemente, tenemos que tener adherencia a los protocolos. Adherencia de protocolos claramente identificados como la atención de la parada cardiorrespiratoria, en donde se tiene identificar los roles y el actuar de cada uno de los profesionales en su participación. La prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, que este es un indicador también de calidad. La recepción y entrega de turnos. Este es un determinante también en las unidades de cuidados intensivos. Lo hacemos de manera desorganizada, en donde se pierde información vital para la toma de decisiones. Y no solamente cuando se informa de manera verbal, sino a veces omite registrarla. La duplicidad incluso de registros o subregistro de medicamentos, la prevención de errores de medicación, de lesiones y de caídas, incorporar la verificación independiente en procesos críticos como la administración de medicamentos, de quimioterapias, de insulinas, de medicamentos que llevan con ello un riesgo, que en manos inexpertas se podemos decir que son todos, ¿no? En los procesos de transfusión sanguínea, que también es evidente que aunque han ido disminuyendo, siguen presentes en algunas instituciones. Evaluar continuamente las competencias de profesional de enfermería es también uno de los mecanismos para mejorar el cuidado del paciente. Mejorar los programas y adaptarlos basado en problemas, problematizar al alumno para poder hacerlo ver y que tome decisiones. El reconocimiento de logros y replicación de experiencias exitosas, trabajar también con lo que reconocer cuando el de enfrente ha trabajado y ha ganado, y nosotros podemos adoptar esos sistemas para mejorar el propio. Y entonces, si se dan cuenta, son muchos los factores que coinciden para que las unidades de cuidados intensivos trabajen de manera diferente. Son muchos, por eso el cuidado se torna mucho más complejo, porque se dan cuenta muchos de los procesos somos los actores principales. Somos muchos los responsables de ellos, ¿sale? Y que a veces tenemos muchas debilidades. Sí, evidentemente tenemos fortalezas, pero muchos otros tenemos debilidades. Entonces es importante reconocer de manera individual con cuál es la que tenemos que ir trabajando. Puntos claves. El trabajo de enfermería o del enfermero en la unidad de cuidados intensivos es caracterizado por actividades asistenciales, administrativas, de gestión y docentes complejas que exigen capacidad técnica y científica, cuya toma de decisiones de conductas seguras están directamente relacionados con la vida y con la muerte de las personas, en este caso de los pequeños. Las unidades de cuidados intensivos deben de estar dotadas de recursos humanos altamente calificados y evaluados continuamente para asegurar que esa competencia se mantenga y se vaya actualizando de acuerdo a las necesidades o las demandas requeridas bajo contextos diferentes. El profesional de enfermería debe ser apto para tomar iniciativas, administrar tanto la fuerza de trabajo de enfermería como los recursos físicos y materiales de manera racional. Es importante utilizar todos los recursos disponibles y basados en la evidencia para mejorar el cuidado, implementar un sistema eficiente de reporte que nos permite identificar las fallas y reconocer en dónde podemos o tenemos las áreas de oportunidad, identificar herramientas de análisis y utilizarlas.
preferir el trabajo bajo una metodología más proactiva más que reactiva, es decir, siempre ir encaminada a prevenir el riesgo y cuando se presente, y no por lo menos limitarlo, y cuando se presente, reaccionar de manera positiva, aprender de ello sin que este elemento sea pugnativo para los profesionales de la salud. Considerar que las habilidades para la toma de decisiones se componen del pensamiento crítico sobre las situaciones en base a análisis y juicio de perspectivas cada vez propuestas en la acción y de sus desdoblamientos. La comunicación debe ser visualizada como una herramienta de continua y de cambio para la mejora del cuidado. En este sentido, se debe de evaluar, planificar y comunicar los procesos presentes en la tarea cotidiana de trabajo de enfermería en las unidades de cuidados intensivos. Es necesario para cualquier acción y cualquier decisión. Estar hospitalizados, evidentemente, en el ser humano es una experiencia trascendental que se marca en la vida. Por lo tanto, el éxito de las unidades de cuidados intensivos no debe ser medido únicamente por las estadísticas de sobrevida, como si cada muerte fuese un fracaso médico o salvar vidas un logro. Debe ser mediado mejor por la calidad de las vidas preservadas y recuperadas, por la limitación de capacidades, por retornar esos niños a una sociedad en algún momento van a ser actores principales, van a ser los dirigentes, van a impulsar la economía de nuestro país y por lo tanto la calidad de las interacciones humanas que se dieron en cada una de las muertes. De esta manera es como debemos de medir y debemos de evaluar el cuidado que otorgamos no solamente nosotros, sino el resto que intervienen en este proceso. El saber no es suficiente, debemos aplicar. El querer no es suficiente, debemos hacer. El cuidado es un reto de actualización permanente, que requiere desde el momento que decidimos o tenemos la vocación de ser enfermera hasta el momento que salimos y que corre la carrera de manera diferente a partir de que nos incorporamos en el medio laboral. Por mi parte es todo. Muchas gracias.